partido político puede impulsar que se respete el sentido de la reforma, más allá de las dificultades técnicas, algunas de las cuales nos ha usted mencionado. Estoy seguro que la lista es infinita, pero cuando hay una voluntad, sí hay una solución. Mire, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Tenemos la total disposición de hacer reformas. Es más, y permítame que hable a título personal, tengo un interés especial en que haya una reforma política que acerque al ciudadano a la política. Que más peruanos quieran hacer política y que entiendan que este es el espacio desde el cual hay que dar la pelea para construir un país mejor. Lo he hecho desde que entré al Congreso. Yo he suscrito el proyecto de reforma del Código Electoral. Lo he suscrito el 2016. He participado plenamente en esto. Estoy contenta de hacer este trabajo. Pero de ahí a decir y asumir el compromiso de van a respetar la esencia. En primer lugar, que eso no existe constitucionalmente. En segundo lugar, que esa esencia está planteada originalmente por un grupo respetable de personas, pero que de ninguna forma se pueden convertir en poder constituyente como para imponer un sentido. Y eso, naturalmente, tiene que ser entendido en su contexto, no es una negativa. Es decir, nosotros vamos a estudiar, vamos a encontrar el mejor camino que nos lleve a la reforma que el Perú necesita, pero vamos a hacerlo dentro de lo que la Constitución establece, dentro de lo que el respeto incluso a los tratados internacionales nos hemos comprometido. Vamos a hacerlo bien. Y para eso no se necesita imponer. ¿Y en el tiempo debido o ese bien supone prolongar esta discusión hasta las calendas griegas? Venimos discutiendo esto en sesiones que van hasta de 4 veces por semana, cuando solo deberían ser una, desde el inicio, Fernando. Creo que las muestras de trabajo las hemos dado completamente. Quienes se negaron a acudir al Congreso para poder encontrar consensos fueron los miembros del Poder Ejecutivo. Recordará usted al presidente yendo a decir nosotros no vamos a conversar, y luego presentan una Quedaron chocados, es cierto, de que una de las iniciativas hubiese sido enviada al archivo sin siquiera permitir un debate en el Pleno. No puede pasar a debate en el Pleno si es que es archivada en la comisión. Y no lo archivó, yo le agradezco además que ponga el tema, porque no lo archivó Rosa Bartra. Como dicen, Rosa Bartra mandó al archivo. No, señor, fue discutida a lo largo de 4 sesiones, fueron muchísimas horas de debate, fueron 5 especialistas los que acudieron, fue el ministro de Justicia a sustentar. Y luego de eso, no Rosa Bartra, sino la comisión, y fueron 5 bancadas las que votaron. Su grupo Fuerza Popular tiene ahí un peso determinante, ¿no? Tampoco nos haga creer que usted es ahí una persona neutra o incolora, lejos de eso, ¿no? No, no lo soy congresista de la República y por lo tanto tengo derecho y deber de tener posición. No es una comisión investigadora como la que tuve, en la que yo sí tenía deber de neutralidad. En este caso yo no solamente tengo derecho, sino también deber de posición. Pero no fue Fuerza Popular solamente quien envió el archivo. APRA, Acción Popular, Alianza para el Progreso, la bancada de Contigo, que todavía existía en ese momento. Entonces no digamos pues que fue Fuerza Popular o peor su presidenta la que envió el archivo. Y eso se hizo tras un largo debate, no un debate exprés, cómo se malinformó a la población. Entonces, digamos, si eso no me gusta, y no solamente se cerró el tema ahí, sino que dijimos, ningún congresista que tenga un proceso iniciado antes podrá ser protegido de forma alguna, y establecimos plazos perentorios con responsabilidad si es que no se daban, pero ni siquiera se permitió ya avanzar en ese debate. Lo que pasa, congresista, es que, por ejemplo, cuando usted pone el ejemplo, que no es malo, de por qué vamos a pedirle a la señora Villarán postular, pero vamos a permitir que el señor José Miguel Castro entre a la administración pública. Lo cierto es que el señor Castro, si el día de mañana tiene otro juicio, lo cogen del cogote y lo vuelven a meter preso. Pero la señora Villarán, si postular, imaginemos, al Congreso de la República y tiene algún proceso abierto o alguna sentencia en primera instancia, a la hora que esa sentencia se vuelve definitiva, existe la posibilidad de que se escude en la inmunidad parlamentaria, porque la inmunidad parlamentaria no está hecha para eso, pero se ha usado para eso. La inmunidad se ha usado para que el señor Donaire, que usted podemos decir que la sentencia no era firme, que faltaba que se manifestara la Suprema, lo que usted quiera, pero todos los que estaban involucrados en el caso con él, todos estaban presos.
menos él. A él no se le podía meter preso. Se sabía que se iba a confirmar la sentencia. El señor Donaire entró al Congreso sin sentencia. Pero con una investigación muy avanzada. Pero investigación al fin, no era sentencia. Tampoco estaría impedido con esta reforma constitucional. ¿La inmunidad le alcanza? No. La inmunidad de proceso no le alcanzó porque su proceso avanzó, lo sentenciaron en primera, lo sentenciaron en segunda. ¿De qué fue lo único que lo protegió? Fue de la inmunidad de arresto, pero por la demora del Poder Judicial para poder sentenciarlo. Si el Poder Judicial sacaba su segunda instancia en 15 días, en un mes, no habríamos tenido los 8 meses de agonía. Pero a ver, porque cierro la idea nada más. Lo que el reglamento del Congreso exige es que para arrestarte tiene que haber una sentencia firme, pero el proceso prosiguió. Repito e insisto para que le quede claro a la población, el señor Donaire entró al Congreso de la República sin ninguna sentencia, con un proceso. Tan claro es que no tenía inmunidad que lo sentenciaron en primera, lo sentenciaron en segunda y ahora está prófugo. Por el Congreso no, está prófugo porque el Ministerio del Interior no ha hecho su trabajo de cautelar la posibilidad de arrestarlo. ¿Acaso el Congreso ve eso? También ustedes que la primera no era firme, lo que no valía para sus compañeros, porque acá lo escandaloso es que es un caso en el que hay muchas otras personas que están presas y no él. ¿Por qué? Porque era congresista. Si el señor Donaire hubiese querido eludir la acción de la justicia como lo ha hecho, lo habría hecho también si se habría dado el levantamiento de arresto en ese momento. Eso ya no es del Congreso, es del congresista Donaire y es de los operadores que no actuaron a tiempo para poder arrestarlo. Y Nostroza, Donaire, ellos se han escapado no por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo. Vamos a ponernos en su lógica para tratar de entender. Usted dice, el señor Donaire se mete al Congreso, hay una sentencia firme y las reglas tal cual como están no permiten que el Poder Judicial se lo lleve arrestado. Justamente, congresista, justamente lo que se está pidiendo es que esas reglas, tal cual como están, dejen de estar así, para que ustedes no le echen la culpa al Poder Judicial, sino puedan decir, mire señor, la verdad que sí, este señor un poco rochoso que esté acá se lo dejamos, ¿no? Usted haga con él lo que considere conveniente, que es meterlo preso como metió preso a los otros miembros de la gasolina. Y esas reglas, ¿no? Todas esas reglas, eso es lo que se pide que cambie. Que no requieren cambio constitucional, ya están en la propuesta de cambio del reglamento del Congreso. Es que si no se elevan a rango constitucional, y esa es la preocupación, y no le digo que sea fácil la solución, es que el día de mañana, ¿usted sabe con qué facilidad se cambia un reglamento del Congreso? Un reglamento del Congreso se puede cambiar con días de anticipación para que no afecte a una persona. Ustedes quisieron cambiar el reglamento del Congreso, pero incluso para determinar sobre qué cosas se podía hacer cuestión de confianza o no. Esa es una buena pregunta. Y el Tribunal Constitucional tuvo que decir así no. Entonces, claro, uno necesita que esa prohibición esté en un lugar que no puede ser utilizada políticamente. Por eso se pide que se eleve a condición de constitucional. Correcto. Justamente conversamos sobre reglamento. No. Sobre la inmunidad. Sí. Es sobre la inmunidad. Y breve porque queremos hablar del solar. Correcto. Para entrar a un debate de cambio constitucional sobre la inmunidad, no puede estar acotado a un solo alto funcionario que tiene inmunidad. Una reforma constitucional es integral y entonces tendríamos que entrar al debate de la inmunidad presidencial, que sí es una inmunidad que te bloquea contra absolutamente todo. La inmunidad que tienen jueces supremos, fiscales supremos, la inmunidad que tiene el defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional. No puede ser un debate aislado porque se trata de la Constitución. Y creo que debemos entrar a ese debate porque nadie en el Estado peruano, absolutamente nadie, puede estar protegido por delitos cometidos antes de ejercer un cargo. Y es importante, pero el problema es que cuando el Congreso... Lo que pasa es que hemos elegido una piñata malvada, pues no, el Congreso cae mal, es impopular, entonces es más fácil decir solo él, cuando en realidad tenemos, por ejemplo, el presidente de la República que tiene ya un pedido de acusación, no de investigación, de acusación, y al fiscal se le ha dicho, ¿sabe qué, señor? Espere un ratito, el presidente tiene inmunidad y no se le puede acusar, así usted ya ha probado. Yo solo le recuerdo, señora Berta, Este es un debate constitucional y el debate constitucional no puede ser abordado por parches, cometeríamos un error terrible. Pero yo solo le recuerdo, señora Berta, pero en el reglamento del Congreso tiene que quedar claro, como está planteado ya, que no puede haber privilegios para alguien a quien se le ha aprobado un delito, de ninguna manera. No, con esto no vamos a resolver nada, pero solo le recuerdo que cuando un presidente como Pedro Pablo Kuczynski cometió y estuvo involucrado en claras faltas que le impedían ser presidente, si no hubiera renunciado, ustedes lo hubieran vacado así. Y también le recuerdo que el señor Chávarri
que ya no debería estar ejerciendo, sigue ejerciendo, porque de alguna manera el Congreso no permite que se le separe de su cargo y se le investigue. Así que ustedes tienen mucho más poder con su inmunidad de lo que tienen los otros funcionarios, porque finalmente ustedes tienen la posibilidad de sacar al presidente o de decidir si se le juzga, se le levanta o no se le levanta la inmunidad a una persona del sistema judicial de nuestro país. No es igual, señora Bartra, porque cuando se quiere sacar a un congresista, los únicos que lo pueden sacar son los congresistas. Y eso no pasa con los otros poderes del Estado. Patricia, porque el Congreso de la República es el único que tiene el poder delegado directamente del pueblo. A los jueces, a los fiscales, ¿quién los designa? ¿Quién? ¿Quién designa al TC? ¿Quién designa al defensor del pueblo? El Congreso de la República, a diferencia de cualquier otro poder del Estado, tiene el encargo directo del titular del poder. ¿Quién es el titular del poder? El pueblo. El pueblo lo delega en elecciones. Por eso es que la inmunidad de ustedes es más complicada. Y por eso merece una atención especial, porque depende de ustedes mismos y de nadie más. Y no así la de los otros funcionarios. Vamos a remitirnos y espero que haya un tiempo para ver quiénes... Pero antes de que se vaya, que suenen las 9, quería preguntarle si el hecho de que usted haya votado contra la confianza al gabinete del Solar influirá de una manera sesgada en su rol como presidente de la Comisión de Constitución. Soy congresista de la República, no estoy sujeta a mandato imperativo y me debo al encargo de mis electores. Tengo derecho a opinión, tengo derecho a voto y he sustentado claramente mi posición en contra. Y mi posición en contra la expuse porque no se puede hacer un pedido como el que ha hecho el Poder Ejecutivo de cuestión de confianza imponiendo plazo e imponiendo resultados. Esa posición fue minoritaria. Ahora estamos ante otra coyuntura que mañana se expresa en su reunión, en su comisión con el primer ministro. El Congreso de la República ha otorgado la confianza y dice claramente, tanto en la votación como en el documento que se ha remitido a Palacio de Gobierno, que la confianza la han otorgado dentro de la Constitución y dentro del reglamento del Congreso. Eso significa que todas nuestras decisiones tienen que estar acotadas a la Constitución y al reglamento. Yo estoy haciendo el análisis que corresponde, escuchando, y acabo de plantearles lo que los congresistas, no yo, lo que los congresistas de diversas bancadas han expuesto en el debate de este proyecto en específico. Lo que voy a hacer es recoger lo que los congresistas han propuesto y someterlo a debate. Y serán los miembros de la comisión quienes finalmente determinen el futuro de esta iniciativa. Pregunta, ¿en plazos determinados? El plazo, naturalmente, que el debate permita. Porque ¿pero se pueden pasar esta legislatura aunque la extiendan hasta mediados de julio? Yo espero que no. El cronograma que la comisión, sin cuestión de confianza, sin imposición de nada, había planteado era terminar el 19 de junio todo. Mire cuánto tiempo hemos perdido. Lo perdimos porque el presidente no quiso que vayan. Lo perdimos por debate de cuestión de confianza. Entonces, ¿es consciente que la comisión que preside en estos momentos no es representativa de la composición del Congreso y que por lo tanto las decisiones que ustedes toman no son necesariamente las que han apoyado la cuestión de confianza en el Pleno? Sería bueno que se cuente con cifras completas. Nosotros tenemos una composición que en este momento responde a cuando Fuerza Popular tenía 66, no 73. Nosotros tenemos en este momento 53. En realidad, los números más o menos modificarían en 1 o 2 representantes. Muy bien. Uno o dos votos que a veces se han necesitado para que cambien las cosas en sus votaciones, señora. Nunca en ninguna de estas reformas. Es más, las constitucionales que hemos hecho han salido por unanimidad. Lo veremos mañana, señora Bartra. No los archivamientos, señora Bartra, pero en fin. No, el de la inmunidad fue de 5 bancadas, no fue de Fuerza Popular. Mañana estaremos viéndola en la reunión que la comisión que usted preside tendrá como invitado al primer ministro. Muchas gracias por su presencia y le tomamos la palabra respecto de su respaldo al sentido de la reforma política que todos queremos ver plasmada el año 21. Muchas gracias, señora Rosa Bartra. Les agradezco a ustedes y el sentido es el que el Perú necesita. Así es, muchas gracias. El que alguien quiere. Muchas gracias. Y eso va para todos lados, señora Bartra. Ni presidentes ni miembros de comisiones de Congreso. Muy bien, buenos días, señora Bartra. Son las 9:04. Nos hemos permitido 4 minutos para ver si logramos avanzar un poco en comprender el juego que veremos mañana en la Comisión de Constitución. Hacemos una pausa y regresamos a ampliación de noticias.
Fuerza Popular, presidenta de la Comisión de Constitución, que esta semana tendrá que analizar algunos de los proyectos presentados por el gobierno y sin duda solicitar que se prolongue la legislatura que en principio termine este viernes. Pero antes de hablar sobre ese tema de fondo, que es la razón por la que le hemos invitado, en tanto que representante de la Libertad, y creo que habiendo tenido una experiencia personal en su propia familia con Guillain-Barré, quisiera que nos hable, por favor, sobre lo que sabe usted de esta enfermedad. Sí, yo saludo la declaratoria en emergencia de las regiones que están afectadas. La prevención y ahorita ponerle atención a la detección temprana puede salvar vidas. Ya van 4 muertos. Yo sí tengo una experiencia personal lamentable. La hija de mi hermano falleció con Guillain-Barré siendo muy pequeña, menos de 2 años, y literalmente la forma como este síndrome va matándolos de a pocos en sentido ascendente es realmente terrible. No podemos permitir una sola pérdida de vida más. Si hay signos de alarma, inmediatamente comunicarlos. Si es que hay una detección temprana, esto es absolutamente reversible. El problema es cuando esto progresa y puede llegar al aparato respiratorio o al corazón. Entonces ya hay muerte por paro respiratorio, por paro cardíaco, y creo que en pleno siglo XXI no podemos permitirnos la pérdida de vidas humanas. Yo le hago un homenaje a mi sobrinita en nombre de la prevención el día de hoy. Claro que sí. Lamentamos lo que nos dice, naturalmente, hace muchos años, ¿no? Porque quiere decir que es una enfermedad que nos ronda hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Un aspecto que me gustaría resaltar, congresista, y que creo que tenemos que hacer una invocación, es el Estado. Nos está explicando la ministra de Salud que el tratamiento es sumamente caro y el Estado está poniendo a disposición de todas las personas que estén enfermas el tratamiento. No solamente es caro en el momento en el que hay el síndrome, si es que la persona sobrevive, que debemos apuntar a eso, la recuperación es costosísima porque además implica un tratamiento de fisioterapia y medicación junto con la para laboral que tiene la persona que realmente, y el compromiso de la familia, porque hay algunos que dejan secuelas incluso irreversibles. Entonces, acá alerta, prevención, detección temprana, comunicación temprana y el despliegue del Ministerio de Salud, que tiene que estar a donde hay un brote. Y también Ministerio de Trabajo y atención también a la Superintendencia de Bancos y Seguros, porque ya nos reportaron algunos casos de seguros privados que no quieren cubrir. Es que la secuela y el tratamiento de la secuela es bastante largo. Pero para uno, para su seguro, para algo, ¿no? Entonces, si el Estado está cubriendo, los seguros privados creo que tienen que, porque no conocen la enfermedad, no deben evadirla, menos que expresamente en alguna cláusula, que lo dudo, señalado que no van a cubrir esa enfermedad, ¿no? Este es un buen momento, Patricia, Fernando, para hablar de aquellos problemas que ocurren post-eventos como este. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, que dejan secuelas terribles y que ya nadie atiende. Así es. Que ya nadie atiende. Y en realidad la estadística es enorme. Esa es una desgracia, es una catástrofe familiar lo que ocurre cuando tú tienes un paciente que tiene secuela post-derrame cerebral, como le dicen, ¿no? Y lo que te deja es realmente catastrófico. Entonces, yo estoy trabajando en una iniciativa legislativa para declarar como gran catástrofe a eventos de este tipo, de tal manera que puedan tener cobertura no solamente por un seguro, sino también por el Estado, y el Estado puede hacerse cargo de eventos tan lamentables como estos. Y que las AFPs permitan que esa persona reciba una pensión por adelantado sin tanta burocracia, porque a veces tienen que pasar sin la familia, rejas. ¿no? Por muchísimos cosas incómodas, como comprobar 20 veces si el enfermo está realmente enfermo, que es un poco más humanos. Hay temas que son, ¿no?, invisibles actualmente. Digamos que los problemas grandes hacen que estos que no son pequeños no los abordemos, y creo que ese es un buen momento. El evento tiene que servirnos para ir más adelante. Por lo menos nos sirven además para estar todos de acuerdo, lo cual ya sería un milagro. Totalmente de acuerdo en estos puntos. ¿No? Muchas gracias, congresista Rosa Barta, por ese testimonio personal, por una parte, doloroso, y también por anunciarnos que hay un proyecto de ley en curso para que el Estado asuma responsabilidades frente a esta enfermedad, de la cual, como nos ha explicado, es difícil defenderse. Entremos a nuestro tema antes de ir a la pausa, que es que los ciudadanos puedan saber qué cosa hará esta semana la comisión que usted preside. Tengo entendido que es una agenda cargada. Comienza hoy con la invitación formulada a los miembros de la comisión especial para elegir
a la Junta Nacional de Justicia, pero mañana tendremos el primer ministro, es decir, se quiere acelerar y que antes del fin de la legislatura en curso tengamos resultados. A ver, el día de hoy a las 11 de la mañana sesiona la comisión y está recibiendo a la comisión especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya han tenido muchos programas ustedes para hablar de eso y de los problemas que se han suscitado alrededor de este concurso. La idea, precisamente, es recoger la experiencia. No nos apresuremos para luego tener que estar corrigiendo en el camino aquello que no se merituó adecuadamente. Esa fue mi observación cuando legislábamos esto precisamente. Decían, no podemos apurarnos porque las cosas no van a salir bien. Bueno, hubo presión, teníamos que tener la elección inmediatamente de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora vemos que nos apresuramos y que hubieron aspectos que debimos meditar mejor, analizar mejor. Probablemente ahora, luego de la presentación de los miembros de la comisión especial y que expongan en qué estado estamos, qué es lo que se viene y qué medidas adicionales ellos necesitan que se implementen por parte del Poder Legislativo, podremos tener un panorama más completo. Es urgente que tengamos una Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hasta ahora tenemos 3 miembros que han pasado una parte de los filtros, todavía no los pasan todos, no sabemos si ellos lleguen al final. Así es, y un nuevo proceso que se abriría, pero un nuevo proceso que debe respetar las reglas que se han dispuesto para ese fin. No se puede cambiar la Constitución en este momento porque cambiamos la Constitución para determinar estas reglas. Sí podemos cambiar eventualmente algunas leyes, adecuar la ley de la Junta Nacional de Justicia, pero eso lo sabremos. Y el plazo, ¿no? Porque el plazo durante el cual se suspendió el Consejo Nacional de Magistratura llega a su término. Se acabó. Se declaró en emergencia por un tiempo determinado que se suponía iba a alcanzar para poder tener una nueva Junta Nacional de Justicia. Advertí también que ese plazo deberíamos alargarlo porque todo hacía prever que no iba a ocurrir. Tuve, para variar, un cargamontón en ese momento, ya me está adelantando. Bueno, pues algo hemos aprendido en este tiempo y algo nos permite advertir sobre el terreno, sobre lo que puede pasar. El punto es que el diagnóstico expuesto por sus miembros lo tendremos el día de hoy a las 11 de la mañana. Estaremos viendo a las 11 entonces cómo avanza la reunión con los 7 miembros de la Comisión Especial. Y el día de mañana... Hacemos una pausa, se nos permite para hablar sobre mañana, porque sabemos que mañana es el primer ministro Salvador del Solar que hablará con ustedes sobre cómo llevar adelante la reforma que ha sido aprobada con el voto de confianza del gabinete del Solar precisamente. Hacemos una pausa y retomamos la entrevista con la congresista Rosa Bartra. Miembros de la Comisión Especial que debe coordinar la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, comisión presidida por el defensor del pueblo Walter Gutiérrez. Pero nos estaba diciendo que mañana su invitado es Salvador del Solar, primer ministro, que debe intercambiar con los miembros de la comisión que usted preside, señora Bartra, sobre el contenido de los 6 proyectos de ley en los que el gobierno ha plasmado su voluntad de reforma política. ¿Qué puntos piensa usted que es fácil buscar un consenso y sobre los cuales teme que haya más dificultades? Yo primero quisiera empezar comentando que la Comisión de Constitución se reunió inmediatamente después de la votación de la cuestión de confianza. Obviamente la sesión estaba programada y acordó un reordenamiento con respecto a los proyectos de ley a ser abordados. Y se subió en una sesión el abordaje de la reforma constitucional para poder determinar impedimentos para poder postular. Ese día ya estaba programada una de las propuestas del Poder Ejecutivo, que era la relacionada a la democracia interna. Los miembros de la comisión coincidieron en que era preferible empezar por la reforma constitucional. Habría sido una semana más, porque esa reforma esta semana se tocaba de todas maneras. Quisiera hacer una precisión también allí porque escuché el panel que tuvieron el día sábado y escuché a algunos de los invitados a ese panel, en especial a Gerardo Tábara de Transparencia. Él dijo que saludaba que ahora se vayan a abordar solo los 6 proyectos de ley y ya no los 190 proyectos de ley del Congreso.
yo quiero decirle con todo respeto que no es así el procedimiento parlamentario. Cuando uno aborda una materia, aborda también todos los proyectos de ley que se hayan presentado alrededor de esa materia, sean por el jurado, la OMPE, el Poder Ejecutivo o los congresistas. Y en esta etapa, por ejemplo, nosotros tenemos hasta 15 proyectos de ley por lo menos por cada iniciativa. Y así se van a abordar porque eso es lo que corresponde, ¿no? Se acumulan en un solo dictamen y sobre eso es que se plantea una votación. Los congresistas que, por ejemplo, presentaron proyectos de ley sobre temas que se van a discutir, que tienen 3, 4, 5 años ahí, que no se han tocado porque no se ha tocado el tema, ¿pueden decir, ya no discutan el mío? O sea, ¿existe esa posibilidad? Sí, por supuesto. Y pueden retirar sus iniciativas. Lo cual sería interesante si es que consideran que ya están subsumidas sus ideas en otros proyectos. No, si es que estuvieran subsumidas, están allí, pues ya no hay necesidad de que los retiren, al contrario, su proyecto de ley queda validado. Si tienen ideas diferentes, entonces es cuando se empieza con el debate. Y justo eso es a lo que iba. ¿Qué es lo que propone el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo propone que todos los sentenciados en primera instancia y que tengan una sentencia por 4 años o más estén impedidos de postular. Y entonces empieza la discusión, en primer lugar, de orden constitucional. Si este colisiona o no colisiona con la presunción de inocencia, que es constitucional, y con el derecho a la pluralidad de instancias, que es constitucional. Entonces, este debate tiene que ser zanjado en un test de proporcionalidad. Eso se está haciendo, y ese fue materia de debate. Justamente por eso es que no se pudo llevar a votación, porque no hubo un acuerdo con respecto a eso. Hay congresistas que proponen válidamente que la sentencia debería ser de segunda instancia. ¿Válidamente, dice usted, o...? Es la posición, me refiero a que cada congresista tiene una posición legítima para proponer y para argumentar. Reconoce, sin embargo, que otra vez sería feo que veamos congresistas el 21 elegidos que ya han sido condenados por no pago de alimentos, por fraguar. Mire, a mí, yo voy a tomar eso que usted está diciendo porque es interesantísimo. Las sentencias por pago de alimentos estarían excluidas de esta prohibición. O sea, alguien sentenciado por alimentos no entra a esta prohibición. ¿Por qué le hacemos ese favor a los padres irresponsables que no pagan alimentos para sus hijos? Eso habría que preguntarle a la Comisión Tuesta por qué formuló su propuesta excluyendo, si bien es cierto, no es tácito, no es expreso, es tácito, hay una exclusión a los deudores de alimentos sentenciados, ¿no? Entonces, eso fue... Porque el proyecto determina sobre determinados... Así es, sobre determinados delitos, determinadas penas, ¿no? Así es. Entonces, los deudores de alimentos, aún con sentencia, sí pueden ser candidatos. Igual otros, los que tienen pena suspendida. Lo que pasa es entonces, que ahí, por ejemplo, yo quisiera, perdón, un momentito, porque hubo una distorsión con respecto a lo que la congresista Tamara Arimborgo afirmó. Ella justamente hizo esa observación. O sea, con esto, los deudores de alimentos sí pueden. Entonces, eso también entró al debate. ¿Por qué solo determinados delitos? O lo que propuso el congresista Marco Arana, que los que tengan sentencia por haberse opuesto en temas de defensa del medio ambiente o en protestas que ellos consideran legítimas van a estar impedidos. Sí, van a estar impedidos. Entonces, hay todo un debate con respecto a la constitucionalidad. ¿Tenemos penas de 4 años por protestas, señora Bartra? Sí, 4 años se condena en este país a gente que protesta por razones ambientales. Es que es muy... o sea, nuestro sistema de justicia no es muy predecible. Lo que pasa es que tampoco ridiculicemos mucho el asunto, no me refiero a lo que estamos haciendo, pero lo que pasa es que uno puede tener una pena por protestar por el medio ambiente de más de 4 años, no porque protestó por el medio ambiente, sino porque en el camino rompió comisarías, quemó casas. Y bueno, sí, pues, o sea, de pronto una persona que hizo todo eso, por más que la causa era válida, no debería postular al Congreso. Así es. Ahora, ¿no? el otro argumento era... si bien es cierto, es válido y uno tiene que proteger al Estado de la posibilidad de que entren personas con antecedentes, ¿cuál es la estadística que hay? Y la estadística pues es del 1.9% de candidatos que postulan con una sentencia de primera instancia. Pero ¿estos cuántos entran? El 0.06%. Entonces, ¿vale la pena realmente modificar la Constitución? Que el constituyente ha establecido que solo lo puede hacer el Congreso con votación calificada y en 2 legislaturas cuando la estadística es tan pequeña, entonces dicen sí porque hay que proteger al Estado de la corrupción. Pero ¿y entonces dónde quedan los funcionarios? Que fue otro de los puntos que se plantearon en el debate. Voy a poner un ejemplo que puede sonar personal. No lo es, pero sirve para ejemplificar. Vamos a impedir que personas como la señora Susana Villarán, si tuviera una sentencia en primera instancia, postule. Pero vamos a impedir que su gerente general, el señor José Miguel Castro Gutiérrez, ejerza. No.
entonces hay que proteger al Estado de ambas posibilidades. Y entonces el impedimento, que es lo que decían los congresistas, debería ir no solamente a los que puedan entrar postulando, sino a los que estén designados o puedan ser designados. Sobre todo si están involucrados en casos de corrupción. Sobre todo. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo excluyes a esos? Entonces, la modificación constitucional también debería alcanzar para proteger realmente al Estado. Pero, no, a ver, para tratar de entender, está claro que basta que uno empiece a discutir un tema para que se abran muchísimas aristas, porque, sí, pues, la Constitución moldea la manera como vas a ver tu país. Entonces, efectivamente, un cambio puede afectar un montón de cosas más. Pero más allá de que el porcentaje sea bajo, creo que lo que no se puede perder de vista es el sentido del cambio. Así es. Y el sentido de ese cambio es que nadie use al Parlamento y al Congreso de la República como un escudo para escapar de sus responsabilidades con la justicia. Que desgraciadamente no solo lo hemos visto en este Congreso, lo hemos visto en otros Congresos, ¿no es cierto? Se meten al Congreso para evadir la justicia que los está persiguiendo. Ese es un caso muy particular que se tiene que resolver. La fórmula la deben encontrar ustedes a raíz de estos planteamientos que ha hecho el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo evitar que la gente que ha estado sancionada por corrupción vuelva a entrar al Estado? También es otro tema que se tiene que ver. Pero, digamos, no podemos escudarnos en las estadísticas. Son muy poquitos. ¿Y para qué vamos a cambiar la Constitución? Lo que hay que hacer es buscar una salida sí o sí. Si es constitucional o no es constitucional, eso se debatirá. Pero sí o sí, ¿no? Está en Señora debate. Barta, discúlpame, por favor. Ese es el espíritu. Ir a una pausa, si nos acompaña, por favor, brevemente, y contesta a esta pregunta de Patricia del Río sobre el sentido general, y ha presumido que usted es capaz de buscar una fórmula de acuerdo que subsane las dificultades que se han presentado, algunas de las cuales nos ha referido. Hacemos una pausa y retomamos la entrevista con Rosa Bartra, congresista de Fuerza Popular.